Cierra los ojos un momento. Es sábado por la tarde, algún día de 1984. Llevas tu mejor vaquero, el que guardabas para el fin de semana, y caminas por una calle del centro con un par de duros en el bolsillo. Y entonces lo hueles. Aceite caliente, pan tostado, algo que no sabes muy bien lo que es pero que te llama desde la acera. Entras. El sitio brilla. Todo es plástico, colores vivos, y hay una chica detrás del mostrador que te sonríe como si fuera una película americana. Pides. Comes. Y en ese momento, sin saberlo, estás viviendo algo nuevo. Algo que España no había probado nunca. Para entender lo que significó la comida rápida en la España de los 80, hay que entender lo que era España en los 80. Veníamos de décadas de escasez, de sobriedad, de comer lo que había. El cocido de los lunes, el pescado del viernes, de la tortilla que estiraba hasta el martes. La cocina española era rica, sí, pero era la cocina de quien sabía que no podía desperdiciar nada. La de las madres que hacían magia con poco. Y de repente, casi de golpe, el país cambió. La transición había abierto las ventanas. Europa entraba por todos lados. La tele enseñaba otras formas de vivir. Los jóvenes habían visto la movida, habían bailado en discotecas con neón, habían empezado a vestir diferente, a pensar diferente. Y querían también comer diferente. La comida rápida llegó a España no solo como un negocio. Llegó como una promesa. La promesa de que éramos modernos, de que nos habíamos puesto al día, de que lo que veíamos en las películas americanas podía pasar aquí, en nuestra calle, en nuestro barrio. Salir a comer una hamburguesa en los 80 no era lo mismo que salir a comer una hamburguesa hoy. Hoy es rutina. Entonces era un acontecimiento. Era algo que contabas, algo que recordabas. Y vaya si lo recordamos. Número 10. El Burger King de Gran Vía. Si vivías en Madrid o habías tenido la suerte de visitarla a principios de los 80, había una dirección que todo el mundo conocía. Gran Vía, número 68. El primer Burger King de España, abierto en 1975, pero que en los 80 ya era una institución, un lugar de peregrinación para cualquiera que quisiera asomarse a lo que se comía al otro lado del Atlántico. Entrar allí era como entrar en otro país. El local era enorme para lo que estábamos acostumbrados, limpio de una manera que los bares de barrio nunca lo estaban, con una barra larga, bandejas de plástico naranja, y una carta en la que aparecían palabras que costaba pronunciar. Whopper, bacon, cheese, el Whopper. Dios mío, el Whopper. Para alguien que había crecido con bocadillos de mortadela y filetes de ternera empanados en casa, aquella hamburguesa era algo casi obsceno. Grande, jugosa, con su lechuga, su tomate, su cebolla, ese pan de sésamo que en España nadie había visto jamás. Y la salsa. Esa salsa que no sabías qué era exactamente, pero que no querías que se acabara. Ibas al Burger King de Gran Vía como quien va a ver algo importante. Y lo era. Número 9. El bocadillo de calamares. Pero espera. Antes de que llegaran los americanos con sus hamburguesas y sus logos de colores, España ya tenía su propia comida rápida. Y tenía nombre, tenía olor, y tenía una dirección que cualquier madrileño de entonces conoce de memoria. La Plaza Mayor. Y el bocadillo de calamares. Un pan de barra crujiente, recién cortado, con calamares rebozados y fritos en aceite de oliva, bien calientes, que quemaban los dedos y manchaban la camisa y no te importaba lo más mínimo. Un chorrito de limón, si querías. Nada más. Eso era velocidad. Eso era estar en la calle y comer sin sentarte, sin esperar, sin protocolo. El bocadillo de calamares era fast food mucho antes de que nadie supiera lo que significaba esa expresión. Y costaba 4 perras. Y estaba, permíteme que lo diga, absolutamente brutal. No había franquicia. No había manual de procedimientos. Había un señor con una freidora y el conocimiento de toda la vida. Y eso era más que suficiente. Número 8. La cadena Wendy's que casi nadie recuerda. Hay marcas que llegaron a España en los 80 y sobrevivieron. Y hay marcas que llegaron. Y brillaron un momento y desaparecieron tan discretamente que hoy casi parece que las soñamos. Wendy's fue de las segundas. La cadena americana abrió varios locales en España a mediados de los 80 con una propuesta que en Estados Unidos funcionaba de maravilla. Hamburguesas cuadradas, que era su seña de identidad, la famosa Frosty, ese batido helado espeso que no era exactamente un helado pero tampoco era exactamente un batido. Y un servicio que intentaba diferenciarse del Burger King o del McDonald's que ya empezaba a asomar. Pero algo no cuajó. Quizás el momento no era el adecuado. Quizás el español de entonces todavía no estaba preparado para tanta variedad de hamburguesería americana. Quizás simplemente la competencia era demasiado fuerte.
El caso es que Wendy's cerró sus puertas en España y se fue tan silenciosamente como había llegado. Pero los que la conocieron no la olvidaron. Y si tú eres uno de ellos, ya sabes de qué estamos hablando. Número 7. El pollo asado. No todo lo que brillaba en los 80 venía de América. Hubo un fenómeno puramente español, puramente nuestro, que en esa década alcanzó su momento de mayor esplendor. El asador de pollos. Ese local pequeño, sin glamour ninguno, con el escaparate lleno de pollos girando lentamente sobre su propio jugo, ese olor que te perseguía por toda la calle y que hacía que se te pusiera el estómago del revés de hambre aunque acabaras de comer. El pollo asado del domingo era un ritual sagrado en muchas familias españolas. Cuando la madre no tenía ganas de cocinar o cuando el padre quería darse un capricho sin que costara demasiado, alguien bajaba con una bandeja de aluminio y volvía con medio pollo, las patatas fritas grasientas y crujientes que se hacían con el mismo aceite del pollo, y una alegría en la cara que no tenía precio. Aquello era comida rápida a la española, sin anglicismos, sin bandeja de plástico, con mucho ajo y mucha historia. Número 6. Los perritos calientes de los kioscos. Había un olor que marcaba el verano, que marcaba las fiestas del pueblo, que marcaba los sábados por la tarde en las ciudades cuando los kioscos de la plaza montaban sus parrillas y el humo subía entre la gente. El perrito caliente, un Frankfurt rechoncho, brillante, hecho a la plancha o hervido según quien lo preparara, y metido en un panecillo blando que se aplastaba solo con cogerlo, con ketchup, con mostaza si eras de los atrevidos, con una raya de mayonesa por encima si el kiosquero era generoso. No era sofisticado, nadie pretendía que lo fuera, pero tenía algo que ningún restaurante podía replicar. Tenía el sabor de estar en la calle, del ruido de la gente, de la verbena o del paseo del domingo. Tenía el sabor de la libertad con pocas pesetas en el bolsillo. Los chicos de entonces os acordáis perfectamente. El primer perrito caliente que comisteis solos, sin vuestros padres, con vuestros amigos del barrio, con 4 duros que habíais juntado entre todos. Eso no se olvida. Número 5. McDonald's. El primer McDonald's de España abrió en Madrid en 1981, en la calle Orense, y aquello fue un acontecimiento de proporciones que hoy costaría entender. Y hubo cola. Una cola larga, de verdad, de gente que quería ver con sus propios ojos qué era eso del McDonald's que tanto habían oído, que habían visto en las películas, que los americanos de las series de televisión comían con tanta naturalidad. Los arcos dorados, las cajitas rojas, la dependienta con el uniforme impecable que te preguntaba si querías patatas o ensalada con una sonrisa de catálogo. El Big Mac era el rey, pero los que vivieron esa época recuerdan también algo que hoy ya no existe tal como era. El ambiente, la sensación de estar en un sitio diferente, moderno, internacional, de estar comiendo lo mismo que se comía en Nueva York o en París. En España, en los 80, eso significaba algo. Significaba que habíamos llegado. Número 4. La pizzería italiana del barrio. Antes de que Telepizza lo cambiara todo, antes de que la pizza se convirtiera en algo que pedías por teléfono y te llegaba en una caja de cartón, la pizza en España tenía cara, tenía nombre, y casi siempre ese nombre era italiano. En los años 80, en casi todos los barrios de las ciudades medianas y grandes, había una pizzería. No era una cadena, era un señor, muchas veces italiano de verdad o que lo parecía, con un horno de leña o de piedra, con manteles de cuadros rojos y blancos, con una vela en la botella de Chianti y con una masa que hacía él mismo cada mañana. Ir a la pizzería era salir a cenar. Era un plan. Ibas con tu chica, con tus amigos, con tu cuadrilla del trabajo. Pedías una pizza para compartir, una cerveza bien fría, y te quedabas ahí 2 horas porque nadie te metía prisa. No era rápido del todo, pero era nuevo, era moderno. Y era una forma de comer que en la España de los 70 hubiera parecido de otro planeta. Y en los 80 era exactamente eso lo que queríamos. Cosas de otro planeta que se habían vuelto nuestras. Número 3. Rodilla. Si hay una cadena que pertenece de verdad a la historia de la comida rápida española, esa es Rodilla. Sin discusión. Fundada en Madrid en 1939, Rodilla vivió en los 80 su explosión definitiva. Sus bocadillos triangulares, sus sándwiches de colores, sus vitrinas llenas de opciones que podías señalar con el dedo sin necesidad de hablar con nadie. Su pan de molde blanco, esponjoso, que no tenía nada que ver con la barra que se compraba en la panadería, pero que a su manera era perfecto. El bocadillo de Rodilla era rápido, era barato, era consistente, siempre sabía igual. Eso, que hoy puede sonar aburrido, en los 80 era una virtud.
Y podías entrar en cualquier rodilla de Madrid y saber exactamente lo que ibas a comer. Sin sorpresas, sin esperas largas, sin complicaciones. Era el fast food hecho en España, pensado para los españoles, sin necesidad de traducir nada ni de pronunciar palabras raras. Rodilla era nuestro. Y eso se notaba. Número 2. La hamburguesería de barrio sin nombre famoso. No todas las historias tienen marca registrada. Y esta es quizás la más importante de todas. En casi cada barrio de cada ciudad española de los 80 había una hamburguesería. No era Burger King, no era McDonald's, era el local de Manolo, o de Paco, o simplemente el sitio de la esquina que no tenía nombre en el rótulo, o tenía uno que nadie recordaba porque todo el mundo lo llamaba simplemente así. El de la hamburguesa. 4 mesas, una barra, y una plancha grasienta de la que salía un ruido constante y un olor que impregnaba la ropa. Las hamburguesas no eran de ninguna raza especial de vacuno. Eran de carne picada, bien sazonada, aplastadas sobre la plancha con una espátula hasta que quedaban hechas del todo, con su pan de molde, su lechuga del tiempo, su tomate, su loncha de queso fundido. Y costaban 80 pesetas, o 100, o lo que fuera en ese momento. Esos locales no tenían director de marketing ni estrategia de expansión. Tenían a un hombre o una mujer detrás de la plancha que sabía hacer una cosa y la hacía bien. Y por eso la gente volvía, semana tras semana, año tras año. Muchos de esos locales ya no existen. Pero el sabor de esa hamburguesa de barrio, ese sabor específico e irreproducible, todavía lo tenéis en algún lugar de la memoria. Y cuando aparece, aparece entero. Y número 1. El Vips, y llegamos al número 1. Y el número 1 no podía ser otro. Vips. El primer Vips abrió en Madrid en 1969, pero fue en los 80 cuando se convirtió en algo más que un restaurante. Se convirtió en un lugar. En el lugar. Abierto las 24 horas, con una carta que parecía interminable, con una librería en la entrada donde podías comprar revistas americanas que no encontrabas en ningún otro sitio, con una luz cálida y una barra larga donde podías sentarte solo o acompañado y nadie te miraba raro. El club sándwich de Vips, las tortitas con sirope, los huevos fritos con bacon a las 3 de la madrugada después de una noche larga, el café con leche que llegaba en una jarra enorme, el batido de fresa que era espeso de verdad, no de esa agua con colorante que te daban en otros sitios. Vips era el lugar donde ibas después del cine, de donde terminaba la noche del sábado, donde te refugiabas cuando querías estar en algún sitio pero no sabías en cuál, donde podías quedarte 2 horas con una sola consumición y nadie te decía nada. Era moderno sin ser pretencioso. Era americano sin olvidar que estaba en España. Era exactamente lo que los 80 necesitaban. Un sitio donde todo el mundo tenía cabida y nadie tenía prisa. Si tenías 20 o 30 años en aquella época y vivías en Madrid, hay una versión de ti mismo sentada en un Vips a las 12 de la noche con un sándwich en la mano y toda la vida por delante. Y esa imagen concreta, vale más que cualquier otra cosa que podamos contaros aquí. Hay algo que une todos estos lugares, todas estas experiencias, todos estos sabores que hemos recordado juntos hoy. No era la comida en sí. Bueno, sí era la comida. Y claro que sí. Pero era algo más. Era la sensación de que España estaba cambiando. De que el país que habíamos conocido de pequeños, el de las cartillas de racionamiento y las penurias y el café de achicoria, ese país estaba quedando atrás. Y en su lugar estaba apareciendo otra cosa. Algo con más color, con más ruido, con más opciones. Entrar en un McDonald's o en un Burger King en los 80 no era solo comer una hamburguesa. Era participar en algo. Era ser parte de una modernidad que llegaba y que nos incluía. Era la prueba de que lo que pasaba en el resto del mundo también podía pasar aquí. Y al mismo tiempo, y esto es lo que hace que todo aquello sea tan especial en el recuerdo, convivía con lo nuestro, con el bocadillo de calamares de siempre, con el pollo del asador de la esquina, y con el señor de la hamburguesería que te conocía por el nombre y te preguntaba por tu familia. La comida rápida en la España de los 80 no borró lo anterior, lo complementó. Fue una capa nueva sobre algo muy antiguo y muy sólido. Y el resultado de esa mezcla, de ese momento concreto en que lo nuevo y lo de siempre convivían en la misma acera, fue algo irrepetible. Esos sabores ya no existen exactamente como los recordamos. Los locales han cambiado, las recetas han cambiado, los precios desde luego han cambiado. Pero el recuerdo no. El recuerdo es exacto, es fiel, es tuyo, y nadie te lo puede quitar. Si alguno de estos sitios, alguno de estos sabores, te ha traído de golpe a esa época, cuéntanoslo en los comentarios. ¿Cuál fue tu primer McDonald's? ¿Recuerdas tu Vips favorito?
¿Hay algún local de barrio que no hemos mencionado y que merece estar en esta lista? Queremos leerlo todo. Y si este vídeo te ha dado ganas de seguir recordando, te invitamos a ver alguno de los vídeos que aparecen a continuación. Están hechos para eso, para que sigas viajando a aquellos tiempos que no se olvidan. Nos vemos allí.